lo ve muy bien, que digamos, porque tenemos este contexto cristiano, ¿no? Entonces, no queremos hacer reverencias, no queremos hacer postraciones, porque además para nosotros occidentales hacer cosas a nivel del piso está muy mal visto, porque es un rollo de indignidad, ¿no? Porque dejas que te pasen por encima y cuanta cosa, pero al revés, es en el budismo zen hacer cosas a nivel del suelo es muy útil, porque justo le bajas al orgullo y a la presunción de que eres algo más de lo que no deberías ser, ¿no? Entonces, es de mis pendientes. Tocho, bienvenido. Okay. Entonces, sí, bueno, son 3 postraciones, pero ya después veremos cómo se hace. Para hacerlo bien frente a la cámara. No hay manera, o sea, a menos que seas Henry Cavill con un cuerpo increíble, si haces postraciones te vas a ver como Tamagotchi. Dai sai geda puku so fuku nene unyorai kyo o shoshu yo dai sai geda puku so fuku nene unyorai kyo o shoshu yo dai sai geda puku so fuku dene unyorai kyo o shoshu yo. Hola, bienvenido. Clase de ninjutsu. ¿Cómo? Clase De ninjutsu, sí. Bienvenidos, bienvenidas. No veo. Ahí está. Sí. Sí, con los cubrebocas como que uno se da cuenta que ser hombre araña o... Batman la tiene fácil porque tiene... Y Superman también. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores? ¿No? Bueno, como sea, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto de Sandokai. Hola, bienvenida. Adelante. Onegashimasu.
¿Cuál debes? ¿Cómo van tus piernas? Me puse a practicar Diego. Ah, ya vi. ¿Subari Basa? ¿Subari Basa? Entonces, no puedo saber también de Diego. No, pero ya mejor. De hecho, Ok. encontré el truco. ¿Oh? Ah, bueno, claro. Usa rodilleras de carpintero. ¿Sí? Sí, como van abajo de la jácama, no se ven. Pues no se ve. Vamos a invitar a los beginners. A mí no. Yo a ver qué sale. Es bonito. A que lleguen los Zoom, te va a ayudar. Sí, A que ¿verdad? lleguen los Zoom, te va a ayudar. ¿Qué es un tipo como de arte marcial? Con katana. Para dejar sin cabeza al enemigo. Zombies. Sí. Que ya vi los Ah, sí. TikTok, lo hice. Ah, no, el TikTok es sí, por favor. Bueno, acabo de un eclipse en agosto, les digo, jóvenes, ese eclipse no existe. Bueno, sí. En alguna otra. Amigos, vamos a dar unos minutos más a que lleguen más compañeros, unos 5 minutos y comenzamos. Gracias. De hecho, es un tema de la veracidad. Está muy bien. La otra cosa que detectar es que si bajas un libro digital y comparas con un libro impreso, no necesariamente dicen lo mismo. Y hay cosas que están estudiadas. Inclusive siendo el mismo libro. Si se los bajan de sitios no confiables. A veces sí está. Tiene un fondo, ¿verdad? Konnichiwa. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Qué gusto vernos a todos. Bienvenido. Qué bueno verte. Sí. Toma un zafu, por favor. No, está bien, no sabemos cuántas personas van a venir entonces. Gracias. De hecho, actualmente tenemos que hacer observación. Sí, sí, claro, claro, porque ellos necesitan asegurarse de las personas que vienen en caso de que hubiera un contagio, seguir más o menos la ruta y tomar acciones. Sí, es un requerimiento del gobierno. Y también hay motivos ulteriores para eso, pero luego hablamos de la política del COVID, que es extensa. Yo por no leer bien, Mm, no me di cuenta que no es difícil. mm. Por eso no alcancé a venir la semana pasada. Bueno, tampoco es que tengamos así 200 personas en lista de espera, entonces si vienes y te registras ahí abajo tampoco es problema. Y ahorita no me pasó una semana así, y ya la semana pasada esta no escribí ya no escribí por Instagram, pero llegué y me registré aquí directamente. Me pasó lo mismo. Es que una semana también dije, ay, no es que ya no me desescribí, no me
contestaron y pues no, es requisito. Pero lo peor que puede pasar, yo digo, es que si ya está lleno, pues de abajo no viene. ¿Cuál es el límite de personas aquí adentro? No sabemos. Supongo que 10 a lo más. Ya no las usamos, ya las retiramos. No estás. Sí. Ya las retiramos. Ya estamos usando directo nuestro cuaderno de liturgia porque hemos ido incorporando otros versos, además de que con el tiempo los he ido editando. ¿Perdón? Sí, claro. Sí, adelante. Pero te vas a encontrar con el Sandokai, por ejemplo, que no viene en esa hoja porque es más largo. Sí, ese lugar es bien a gusto. Está pendiente, sí, se siente así vacío. Vértigo. Está muy cerca de la claustrofobia. Un par de minutos más y ya comenzamos. Hola, bienvenido. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Todo en orden. Muy bien, yo creo que ya podemos empezar. Bienvenidos amigos, por favor, de pie, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Hum. Y nos sentamos, por favor. ¿Cachó?
El Sutra de la perfección de la gran sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente, no existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia, no hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos. El miedo se va más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Gyate, Gyate, para Samgyate, Boyi Soaka. Hanya Shingyo. La identidad de lo relativo y absoluto Sandokai. La mente del gran sabio de India fue íntimamente transmitida de este a oeste. Entre los seres humanos hay hombres sabios y otros que lo son menos, pero en el camino no hay patriarca del norte o del sur. La fuente sutil es clara y brillante, las corrientes marginales fluyen
huyen a través de la oscuridad. Apegarse a las cosas es ilusión. Encontrar lo absoluto no es todavía iluminación. Todas y cada una de las esferas objetivas y subjetivas están relacionadas al mismo tiempo, son independientes, relacionadas cada una en su trabajo, cada una en su lugar. La forma hace cualidades y apariencias diferentes, el sonido distingue armonías y disonancias. La oscuridad hace todas las palabras una, la brillantes distingue frases buenas y malas. Los cuatro elementos regresan a su naturaleza, como el niño a su madre. El fuego es caliente, el viento se mueve, el agua es húmeda, la tierra es dura. Ojos ven, oídos oyen, hay olores, hay lo salado y lo agrio. Cada uno es independiente uno de otro, causa y efecto tienen que retornar a la gran realidad. Las palabras alto y bajo son usadas relativamente. En la luz hay oscuridad, pero no trates de entender esa oscuridad. En la oscuridad hay luz, pero no busques esa luz. Luz y oscuridad son un par, como el pie adelante y de atrás al caminar. Cada cosa tiene su propio valor en sí misma y está relacionada a todo lo demás en función y en posición. La vida ordinaria encaja en lo absoluto como una caja y su tapa. Lo absoluto trabaja junto con lo relativo como dos flechas encontrándose en el aire. Leyendo palabras deberías comprender la gran realidad. No juzgues por ninguna norma. Si no ves el camino, no lo ves, aunque vayas caminando sobre él. Cuando la caminas, la senda no está cerca, no está lejos, pero engañado te encuentras montañas y ríos. Alejado de él, digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados, no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí ahora. Al recitar la identidad de lo relativo y absoluto y el sutra de la perfección de la gran sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keisan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Suigaku Renpo, honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres,
que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Maham, Prashnam, Paramita. Sasen.
Nos sentamos cómodos para tener una charla, por favor. Estiren sus piernas. Si quieres buscar pared para que te recargues y estés cómoda, puedes sentarte por acá o si quieres acá atrás o de este lado, donde estés cómoda. Muy bien, amigos. Gracias. Llegamos hoy al final de nuestra serie de charlas sobre Sandokai. Hacemos un pequeño resumen. Sandokai es este texto clásico del budismo Soto Zen. Tiene alrededor de 1500 años de antigüedad y sigue siendo tan relevante al día de hoy por la razón de que no podemos ver el mundo de una forma desapegada. No podemos entender que estamos unidos y que somos un solo ser. Entonces, la práctica de Sandokai es recordarnos constantemente de que no estamos aislados, no eres tú contra el mundo, eres tú siendo el mundo, eres tú siendo todos los seres vivos. Y ese es el punto de Sandokai, es entender que estás unido con todos los demás seres, que no estás aislado, que el universo no está conspirando contra ti y que no te está poniendo todas estas trabas solo para hacerte sufrir, sino que eres parte de un sistema mucho más grande. Entonces, por un lado, Sandokai te dice esto. Por otro lado, también te recuerda que la manera en la que piensas, la manera en la que percibes la realidad, no significa que sea la verdad última del universo, sino que es solo una interpretación del estado natural de la vida. Entonces, Sandokai te dice, lo que tú piensas solo es relativo, porque tu experiencia de hoy sobre una sola cosa o sobre un solo objeto puede cambiar a lo largo del día. Por ejemplo, una taza de café no sabe igual si tienes el corazón roto que si tienes prisa, que si te sientas y te tomas el tiempo de disfrutarla, ¿no? O de estar platicando con alguien que quieres, con un amigo. Una taza de café cambia, es la misma taza de café, pero cambia de acuerdo a tu experiencia del día. Por lo tanto, tu opinión sobre la taza de café es relativa, siempre está cambiando, no es fiable. Ese es el punto. Entonces, Sandokai nos dice que la experiencia de vida que tenemos es dinámica y cambia todo el tiempo y no puedes aferrarte a tu opinión porque tu opinión también es dinámica, como que hay noche y día y como que hoy te duele la muela y como que mañana traes cólicos y como que después un dolor de cabeza y después estás feliz, ¿no? Entonces, esto significa que tu experiencia de vida siempre va a estar en movimiento y por lo tanto no puedes confiar demasiado en ella. Es cierto que las cosas que te gustan ahí van a estar, pero cambian de acuerdo como sea tu estado de ánimo, tu estado de salud, la situación geopolítica, o sea, siempre va a estar cambiando. Entonces Sandokai nos recuerda esto y por lo tanto nos invita a estar siempre en la mitad entre absoluto y relativo. Relativo es la manera en la que percibes el mundo, de acuerdo a tu cultura general, a tu cultura nacional, a la cultura de tu familia, a tus gustos, preferencias, tu historia personal, tu estado de salud, siempre es dinámico. Entonces, todo lo que tú percibes de la vida es relativo. Y lo absoluto es la vida como es, sin cortes, sin ediciones. Es la naturaleza completa que va mucho más allá de que te guste el frío o que te guste el calor o que te guste la Navidad o que no te guste cierto tipo de deporte o música o situaciones en general de la vida, ¿no? Lo absoluto es perfecto, es lo que es y trasciende a nuestras etiquetas. Sandokai entonces te dice, no tienes que irte a vivir solo lo relativo porque vas a sufrir mucho y tampoco puedes irte a vivir y observar solo lo absoluto de la vida porque entonces
pues te vas a morir, porque vas a dejar de preocuparte por tu sustento, por tu educación, por la familia, ¿no? Entonces, esto es hasta aquí lo que nos dice Sandokai y por eso lo practicamos como parte de nuestra espiritualidad cotidiana, porque nos tenemos que recordar constantemente que nuestros juicios no son confiables y por lo tanto no podemos vivir por ellos y mucho menos tratar de convencer a las personas de que piensen como yo, porque yo no tengo la razón, pero en realidad nadie la tiene. Puedes compartir la opinión, pero la razón, lo único que hay como razón es lo absoluto y para llegar a ello se necesita una práctica estructurada de sasana. Entonces, Sandokai nos pone todo este panorama. Es un texto difícil porque se mete directo con el ego. A nadie nos gusta que nos digan que lo que pensamos es basura, pero no solo es basura, sino que es basura egocéntrica. Entonces es todavía mucho más difícil de entender y de soltar. Y así llegamos a nuestras últimas líneas de Sandokai. Hablando sobre el Dharma, el maestro Shito nos dice, si no ves el camino, no lo ves aunque vayas caminando sobre él. Cuando lo caminas, la senda no está cerca ni lejos. Si no ves el camino, no lo ves aunque vayas caminando sobre él. El Dharma está en todos lados. La sabiduría del Buda está en cada uno de nosotros. La sabiduría de la madre naturaleza se manifiesta desde que sale el sol hasta que te vas a dormir en todas las estaciones del año, en la comida que te comes, en el aire que respiras. El Dharma, el conocimiento ancestral de todos los patriarcas del Zen, es palpable en todos lados. Está ahí, enfrente de tu nariz. Pero si no quieres verlo, no lo vas a ver. Si no estás listo para verlo y entenderlo, no lo vas a ver. Y a eso se refiere estas líneas. Aunque estés caminando sobre el camino de ladrillos amarillos y dices, este no es, pues no va a ser, ¿no? Entonces, esto es un obstáculo muy fuerte que tenemos para vivir nuestra vida humana, porque queremos siempre que las cosas sean como el ego necesita que sean. Quiero ganar la lotería, quiero un aumento de sueldo, quiero que mi pareja haga esto o aquello, quiero ganar todas las discusiones, no quiero envejecer, no quiero morir nunca, no me quiero enfermar. Entonces, no querer ver el Dharma es no querer ver toda esta sabiduría que nos deja el Buda. Es no querer ver que todos los seres vivos sufrimos. Es no querer ver que nuestro sufrimiento viene por los apegos y las aversiones, ¿no? Y es no querer ver la impermanencia de las cosas. Es como hacerte tonto, taparte los ojos, pero estás viendo por una rendija. Y de todas formas, el Dharma está ahí, la vida está ahí sucediendo y no hay manera de evitarlo. Si no lo quieres ver, pues vas a sufrir un montón. El reto es poner atención y vivir tu vida conforme a lo que te enseña el Buda y conforme a lo que nos deja Dogen Zenji y todos los patriarcas, ¿no? Entonces, si no lo quieres ver, no está. Pero ahí está, ese es el punto. El Dharma está ahí, está para toda la humanidad, para todos los seres vivos. Y cuando caminas esta senda, no estás cerca ni no estás lejos. Cuando empiezas a vivir tu vida por el Dharma, ya llegó el Dharma a tu corazón. Aunque solo sea una frase que leas del Buda, es suficiente para transformarte. Por eso hay en muchos sutras historias de personas comunes, mundanas, que al escuchar una sola línea del Sutra del Diamante, por ejemplo, llegan a la iluminación. Porque el Dharma es tan perfecto y tan puro que lo único que necesitas es un instante, por pequeño que sea, un instante de conciencia para que el Dharma te transforme. Entonces, una vez que el Dharma ha llegado a tu corazón, no es que te vuelvas el experto en budismo o el experto en cultura tibetana o en cultura japonesa. Es solo que cuando el Dharma llega ya está. Y lo único que tienes que hacer es seguir un paso adelante sobre este camino, sabiendo que no hay ningún lugar a donde quieras llegar, porque si el Dharma ya está en tu corazón,
ya llegaste a casa. Ya estás donde tienes que estar. Entonces, cuando caminas esta senda, no estás cerca y no estás lejos, porque ya llegaste, ya estás en casa. Pero no solo aplica al Dharma, aplica a tu trabajo, aplica a la pareja, aplica a tu familia, a absolutamente todo lo que hagas. Estamos muy acostumbrados a estar persiguiendo objetivos y estar persiguiendo metas y tenemos urgencia por llegar a donde sea. Pero ya llegamos a donde necesitamos estar, ese es el punto. No hay ningún lugar a donde ir. Cada paso que das es un paso perfecto, es completo. No hay nada que quitar y no hay nada que agregar. Por supuesto, puedes caminar hacia tu doctorado y es algo muy noble, o puedes caminar hacia abrir un negocio y hacer que el negocio prospere. Sin embargo, cada paso que das es un paso completo. Como no buscamos un final feliz propiamente, porque sabemos que el paso ya es la felicidad completa, porque no necesitas nada más que el solo paso. Hay una frase común que dice que lo que importa es el camino y no la meta final, ¿no? Y es cierto, en el Dharma, ¿para qué te sirve llegar a la iluminación? Lo que quieres es todo el camino que hay hacia ahí. Lo que quieres es vivir este reto constante y esta aventura que es explorar tu interior, explorar a los demás, conectar con los demás de una forma íntima, mucho más allá de la biología, ¿no? Conectar como seres vivos con los demás y con la vida. Entonces, no es que esté mal tener metas y objetivos, los tenemos, pero también, justo porque caminamos por la vía del medio, sabemos que cada paso que das, a donde sea que vayas, a donde sea que te lleve la vida, cada paso que das, ya estás en casa. Por eso Sandokai nos dice que aunque camines esta senda, pues no estás cerca y no estás lejos, porque ya has llegado a casa. Pero cuando te engañas, entonces estás montañas y ríos alejada del Dharma. Autoengañar en el contexto budista es no querer ver la naturaleza de la vida, es no querer ver la impermanencia de las cosas, es no querer envejecer, es no querer que la vida cambie, ¿no? Es rechazar las cosas porque no cumplen con tus propósitos, porque no cumplen con tus planes y con lo que tenías estructurado, ¿no? Eso es la ignorancia y la ignorancia irremediablemente te lleva a la infelicidad porque estás rechazando todo el tiempo, estás comparando todo el tiempo, estás tomando el pasado como algo real y lo estás comparando con la actualidad y pues nunca va a checar. Y por supuesto esto te lleva a la depresión. Y si todo el tiempo estás haciendo planes y fantasías y viviendo con castillos en el aire del futuro, vas a vivir en angustia porque la realidad jamás va a empatar con estas fantasías que te has creado, ¿no? Entonces, el autoengaño, pues, es esta ignorancia en la que vivimos cuando no queremos ver cómo funciona la vida y cuando no queremos ver cómo funciona el propio Dharma, ¿no? Entonces, aunque solo leas un libro de budismo, aunque solo leas un solo artículo en una revista, o aunque solo acudas a un Sazenkai, es suficiente para que el Dharma llegue a tu vida. No estoy diciendo que este sea el único Sazenkai y se van y no los vuelvo a ver. No. Estoy diciendo que es suficiente para empezar y que el Dharma llegue a sus vidas. ¿Ok? Ustedes en internet, en Zoom, no tengo chancla, pero les aviento una chancla desde aquí si solo creen que es el único Sazenkai el que tienen que venir. No, no es así. Se trata de entender que cada paso es perfecto y nos lleva a casa. Ya estás en casa. Y si ya estás en casa, ¿para qué te vas a otra casa cuando aquí está pues, todo lo que necesitas, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta línea. Pero cuando te autoengañas, el Dharma parece cada vez más lejos. Cuando dejas que las pasiones te controlen, cuando dejas que la envidia te controle, cuando la ira se expresa a través de ti por medio de violencia, el Dharma, aunque estés caminando sobre él, pues va a parecer cada vez más lejos, ¿no?
Hay muchas personas que se acercan con alguien que practica meditación y dicen, es que ¿cómo le haces para estar tan tranquilo? Bueno, porque practico meditación. Ah, sí, pero yo no podría porque tengo mucha prisa y tengo muchas cosas que hacer y así. Hace algún tiempo leí un mensaje en Twitter de una persona que decía que la meditación es un privilegio para las personas que no tienen nada que hacer y que no tienen prisa. Y pues, siento decirlo, pero esta persona está enganchada en el autoengaño y está ríos y montañas muy lejos del Dharma, porque lo único que tiene que hacer es sentarse por 10 minutos y no importa qué tan equivocado, qué tan ocupado estés, ¿no? Si tuviste 10 minutos para leer Twitter y poner ese mensaje, claro que tienes 10 minutos para practicar Zazen, pero estamos autoengañados. Entonces, no tengo tiempo, eso no es para mí, estoy muy ocupado, no me concentro, y entonces eso evita que practiques cuando justo al salir el ego y decir este tipo de cosas es cuando más lo necesitas. ¿Ves? Entonces, el autoengaño hace que el Dharma parezca cada vez más lejos y cada vez más lejos. Y entre más te enrolles en tu propio discurso interno, pues va a ser algo inalcanzable, ¿no? Y por eso tenemos a muchas personas que piensan que el budismo es solo para gente iluminada y muy espiritual, o por el otro lado, para gente que no tiene nada que hacer, ¿no? Por cierto, si alguien aquí piensa eso, les puedo decir que nunca en mi vida, jamás en mi vida había trabajado tanto como después de haberme ordenado como monje. No tienen idea. Entonces, no es que el Dharma sea para personas que no tienen nada que hacer. Es justo porque estamos tan ocupados con la vida, tan ocupados cargando nuestro propio ego, que requerimos sentarnos en silencio 10 minutos, 20 minutos, acudir a Sasenkai, porque esto te da centro, te da guía, te da estructura para el resto de tu vida. Te pone justo en la vía del Dharma, ¿no? Entonces, Sandokai nos dice justo esto. Hasta aquí, ¿cómo voy? ¿Ya los mareé? ¿No? Amigos en Zoom, ¿estamos bien? Ok, gracias. Un momento, por favor. Nuestra siguiente línea dice, digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados, no se aparten del presente, no desperdicien su tiempo de noche o de día. Y con eso cierra Sandokai. Pero tiene truco este par de líneas. Digo respetuosamente a quienes deseen ser iluminados. En el Zen, la iluminación no significa absolutamente nada. No la buscamos, no es nada en especial. Y si la obtienes por cualquier razón en tu práctica, la tienes que soltar. Porque si te abrazas al concepto de iluminación, el ego se inflama y dejas de ser útil a la vida. Entonces, Shito o Sekito nos dice en esta línea, a todos los que tengan esta ilusión de llegar a la iluminación, ¿qué creen? No va a ser tan fácil. Se tienen que mantener viviendo en el presente y no desperdiciar su tiempo de noche y de día. Entonces, si buscas la iluminación, no va a ser fácil porque tienes que vivir en el presente. Y con esto Shito rompe de tajo este deseo de buscar la iluminación, porque si buscas la iluminación es que estás pensando en el futuro. Y no puedes pensar en el futuro porque eso te lleva a dukkha. Entonces Shito te trae de regreso y dice, pues si buscas la iluminación, qué bueno, quédate con eso, está muy bonito, es como creer en los santos reyes, porque no vas a llegar a ella a menos que vivas en el presente, a menos que sueltes el deseo de la iluminación. No vas a tocar la profundidad de tu práctica con ilusiones del futuro, más que viviendo justo aquí, ahora, en el presente, en el camino de en medio entre relativo y absoluto. Entonces, parece una línea muy amable, pero en realidad notamos a un Shito muy contundente, rudo, que trae de regreso a las personas a donde tienen que estar, aquí y ahora.
El presente solamente lo puedes vivir cuando Sandokai ha llegado a tu corazón y empiezas a soltar estas pretensiones de querer dominar a la naturaleza, de querer olvidar la impermanencia de las cosas, cuando olvidas que todo en esta vida está interconectado, que tú eres parte de algo mucho más grande. Si esto lo ignoras, entonces el Dharma va a estar cada vez más lejos de ti. Y la iluminación, bueno, jamás va a llegar. En el budismo Zen, la iluminación no es algo que busques, porque la iluminación ya está funcionando. La iluminación, la luz dorada de Amida Buda, es el sistema operativo de la vida. Toda la vida se monta y funciona gracias a que ya todo está iluminado. Entonces no buscamos llegar a la iluminación, buscamos participar de la iluminación. Y cada vez que te sientas en Zazen, nos dice Dogen, es iluminación práctica. Para Dogen, iluminación y práctica son un solo concepto, son inseparables. No es que llegues a la iluminación por tu práctica, sino cada vez que te sientas en Zazen y estás practicando Zen, estás participando de la iluminación. Es como si sacaras la cabeza de tu burbuja y vieras esta magnífica luz dorada, ¿no? Y de pronto regresas a tu burbuja y regresas a ser quien eres, y no está mal. Es lo que hacemos los seres humanos, pero no es que la burbuja de pronto se rompa y tú seas el iluminado, no. En el Zen participamos de la iluminación, pero si lo estás buscando activamente y solamente quieres llegar a la iluminación y estás obsesionado con ello, la iluminación jamás se va a presentar ante ti. Es cuando la pierdes, es cuando trabajas día por día tras día, para el beneficio de los demás, que estás participando de la iluminación, pero más allá estás ayudando a que otros seres vivos se iluminen. Entonces, Sandokai termina con esta frase que es como, parece como muy amable, como de un abuelito bonachón, pero no, es una enseñanza muy fuerte porque te rompe la ilusión de querer llegar a la iluminación y te dice que la única manera es regresar aquí y ahora. Y cierra con: no desperdicies tu tiempo de noche ni de día. Aunque el tiempo es relativo para el budismo Zen, tenemos este concepto de las cosas que necesitan ser hechas para que siga funcionando el Dharma. Uno de los preceptos por los que vivimos los monjes budistas es no enfrascarnos en discusiones, porque las discusiones no te llevan a ningún lado. Puedes tener acuerdos con la gente, puedes entablar diálogos en donde todo el mundo pueda aprender, pero discutir de qué equipo es mejor o de qué político tiene razón y así es algo que no hacemos, porque no llegamos a ningún lado y efectivamente estamos perdiendo el tiempo. Somos impermanentes y tenemos un periodo muy corto de vida. ¿De verdad lo quieres pasar discutiendo si el reggaetón es mejor que el jazz? Pues no. Todos sabemos que el jazz es mejor que cualquier otra cosa. Eso es cierto. Y no los voy a convencer, porque saben que tengo razón. Pero no, se trata de entender que las discusiones no te llevan a ningún lado porque pierdes tiempo, en el sentido de que vivimos muy poquito. Ustedes ven la edad del planeta Tierra, nuestra vida es nada. En contraste con la edad del universo completo, vivimos un suspiro nada más. ¿De veras quieres desperdiciarlo en avaricia, en envidias, en mentiras, manipulaciones, cuando podrías estar ayudando a que la vida funcione? Esa es nuestra misión como bodhisattvas, ayudar a todos los seres vivos, aunque sean incontables. Hay muchos seres vivos, el trabajo jamás se termina. No tienes que ayudar a 10 millones de seres vivos de un solo golpe, porque no es una línea de producción de compasión. Aunque ayudes a un solo ser vivo es suficiente, pero hay que hacerlo. Entonces Shito te dice, pues si quieres llegar a la iluminación, bueno, pues no está mal, solo que no vas a llegar con la ilusión de esta meta al futuro, vas a llegar con tu práctica de Zazen aquí y ahora.
Y no puedes estar desperdiciando el tiempo porque vives muy poquito. Y antes de que te des cuenta ya pasaron 10 años y ya han pasado 20 años y después ya estás enfermo y después te mueres y no hiciste nada por la vida. Por desgracia hay muchas personas que mueren así, ¿no? Y nunca encontraron ninguna especie de sentido, no encontraron respuestas y se van de este mundo y pues se van vacíos, ¿no? Entonces, Sandokai termina con esto, invitándonos a practicar siempre la atención plena para mantenernos aquí y ahora, a practicar el Dharma de manera activa, llevarlo a la vida cotidiana, traer de regreso la mente al cuerpo y entender que el Buda Dharma es esta vía, es esta caja de herramientas que nos ayuda a distinguir lo relativo de lo absoluto para mantenernos en medio. No está mal tener pasiones, no está mal tener gustos, no está mal tener metas, para nada está mal. Pero tenemos que mantenernos justo en medio para que la vida no nos arrolle, para que no nos atropelle la impermanencia, para que cuando las cosas cambien, seamos lo suficientemente sabios para adaptarnos y seguir adelante. Está bien lamentarnos un poco por el cambio de las cosas, pero no te puedes quedar ahí. No puedes vivir con miedo, porque eso ya no es vida. No puedes estar estacionado en un solo lugar porque las raíces solo son para los árboles. Hay que moverse un paso adelante, un paso a la vez, sabiendo con esta confianza que nos da Sandokai, que cada paso que das en esta vida es perfecto. Cada paso que das, has llegado a casa. Y esto es Sandokai. A mi tufo. Prometí no llorar, pero Sandokai me hace llorar, lo siento. ¿Preguntas? ¿Qué me cuentan, amigos? Toche dice, la última línea está relacionada con la búsqueda del buey. Es correcto, Toche. De hecho, una de las lecturas que vamos a hacer muy pronto es sobre el camino del buey. Qué bueno que lo mencionas, porque es como un muy buen avance de la siguiente lectura que tendremos. Sin duda es el camino del buey. Magdalena, bienvenida, qué bueno que estás. Dice, ¿cómo lidiar, ser flexible o dejar pasar cuando convivimos muy íntimamente con alguien profundamente egocéntrico? Es decir, probablemente yo también lo soy, pero puedo decir que diario trato de practicar humildad y desapegos. Sin embargo, sí me molesto con el otro ante la nula flexibilidad. Me enojo y me duele la panza. Aquí, Magdalena, estás tocando una palabra clave. Lidiar. Es que no lidias. Aceptas. Tú también eres una persona difícil. Yo también soy una persona muy difícil. Todos somos personas difíciles. Y si tienes que convivir con alguien que está con este ego inflamado y toma decisiones que no te gustan y dice cosas que no checan con tu guión que tienes para el universo y todo lo que te rodea, tu trabajo como practicante de budismo no es lidiar, porque esto implica conflicto, implica roces, y lo único que pasa con el roce es el desgaste y la combustión, ¿no? Eso es lo que pasa cuando lidias con las cosas. Aceptas a la persona. Puede que te guste o no, pero tienes que entender que esta persona es difícil porque está sufriendo y no se le está pasando bien en esta vida. Quizá podría funcionarte estar abierta y ver cómo puedes ayudar. Y si en caso de que no sea posible ayudar, pues un poco de distancia también puede ser muy sano, porque no solamente ayudamos con acciones concretas, sino que en la práctica Zen también ayudamos dando el silencio que las personas necesitan. Quizá esta persona necesita arreglar su salud, quizá necesita terapia, pero pues esta persona también tiene que seguir su propio camino. Entonces no lidiamos, porque eso te va a hacer sufrir mucho más.
y va a generar roces y posiblemente violencia. No lidias, aceptamos. Y eso es lo que hacemos. Aleatorio, hola aleatorio, dice, como dicen por ahí, lo que conocemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano entero. Lo que conocemos es una gota de agua y lo que ignoramos es un océano entero. Más bien yo diría que todo es el océano entero. Dudas incluidas. Juan Alberto dice, una duda un poco ajena al tema de Sandokai, pero si uno desde la comprensión del Dharma ya es Buda, ¿cuál es el objetivo o fin de ordenarse monje? ¿Seguimos la vía del Buda con nuestra práctica y estudio o no es suficiente con eso? No sé si me expliqué. Sí, Juan, y de hecho esa es la pregunta que Dogen tenía y esa pregunta lo llevó a explorar el budismo en China, a este viaje para descubrir a su maestro y su maestro pudo responder la pregunta. Por haber nacido ya eres Buda. Pero esta budeidad propia que tienes está cubierta con ego. Y cuando el ego te domina, evita que trabajes en beneficio de los demás. Entonces practicamos para quitar un poco de esta capa, de esta nata de ego que todos tenemos encima, para poder ser útiles a la vida. ¿Por qué nos ordenamos como monjes? Porque sabemos hasta la médula que el Buda tiene la razón, sabemos hasta la médula que el Dharma funciona, sabemos hasta la médula, mucho más allá de las palabras, que la unión y la hermandad que surge en la Sangha es lo que hace que el budismo siga adelante. Y porque entendemos que no hay nada más perfecto que el Buda. En mi caso personal, el Zen tiene las respuestas para mucho del caos que tenemos en el mundo hispano. Hace muchos años causé mucho daño y una forma de reparar y de buscar redención para mí fue la ordenación, porque entonces toda mi vida se vuelca en el servicio y se vuelca en llevar compasión y alegría a todas las personas y mi herramienta es el Dharma. Y hay muchos monjes en esta situación. Así que es por eso. Tenemos que entrenar porque si no el Buda en ti se cubre y si sabes que este es tu camino y si sabes que el Buda Dharma puede ayudar a tu comunidad y puede ayudar al mundo y a todos los seres vivos que te rodean, entonces consagras tu vida a seguir el Buda Dharma, a aprender y enseñar. ¿Alguien más, amigos? ¿Qué me cuentan? Hay una parte, maestro, del Sandokai, dice, en la luz hay oscuridad. Sí. No trates de entender esta oscuridad. Y ahí circula mucho como una idea dentro de muchas escuelas budistas de la integración de las sombras. Sí. Y creo que es algo que no cuadra con el Dharma. Pienso que si, no sé qué opina usted, que es muy diferente reconocer las partes negativas de nuestra personalidad, que es muy diferente a integrar las partes negativas, a reconocerlas y saber que tenemos defectos. En Sandokai, cuando habla de luz y oscuridad, en realidad se está refiriendo a que no tienes que separarlos, ¿no? Tenemos en esta cultura esta gesta, esta obsesión por separar todo en bandos, ¿no? En buenos y en malos. Y entonces, si alguien hace algo que no checa conmigo, es que es una persona mala y no está conmigo, ¿no? Pero el punto es que si vives en el camino de en medio entre relativo y absoluto, puedes entender que una persona que causa daño es una persona igual que tú, pero que además cada uno de nosotros tiene el potencial de ayudar
o de causar daño. Entonces, cuando Sandokai te dice no busques la luz, no busques la oscuridad, o no busques entender la luz, no busques entender la oscuridad, significa que aceptas que luz y oscuridad son inseparables, que tú tienes potencial para hacer cosas lindas e increíbles o para causar mucho daño, ¿no? Y si te vas a los extremos, vas a causar daño irremediablemente y vas a causar dukkha como sea que llegue. Si te mantienes en medio, puedes discernir entre virtud y oscuridad, ¿no? Sin embargo, el punto es que sabes que oscuridad y luz son parte de una sola cosa y todos tenemos adentro este potencial. Por otro lado, eh, si todo el tiempo quieres abrazarte a la luz, a las cosas que te gustan mucho, solo vas a causarte obsesiones. Y si todo el tiempo estás rechazando todo aquello que no te gusta, también vas a causar obsesiones y vas a causarte mucho daño. Entonces, ¿qué pasa? No buscas la luz, no buscas oscuridad, te mantienes en medio aceptando que luz y oscuridad son indivisibles, ¿no? Difiere de otras escuelas de budismo porque hay escuelas donde solo se busca lo positivo. Pero ¿qué pasa cuando solamente buscas lo positivo? Que cuando tienes un punto o un cisma en la vida donde hay algo que no te gusta, no tienes las herramientas para poder entender y trabajar para salir adelante, ¿no? Es como estas personas súper mega optimistas que todo el tiempo están así de hay que ser felices y todos hay que ser positivos y te ponen violines en redes sociales, ya sabes. Este exceso de positividad es irte al extremo de la luz y entonces empiezas a no tener herramientas para entender los cambios de la vida, ¿no? Y te vas a la ingenuidad y te vas a este mundo donde pues es como un rollo patológico el estar rechazando cosas. Entonces te mantienes en medio, pero no buscas explicar más que solo entender y aceptar que es una luz y oscuridad, es una sola cosa, ¿no? Indivisible, como vida y muerte, como cuerpo y mente. Amigos, ¿alguien más? ¿Nadie? ¿Aquí? Los presentes. Muy bien. Cerramos con Sasen, por favor. Solo unos minutos.
Terminamos con nuestros versos finales. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y para el verso de gratitud, tenemos que agradecer algo que no hayamos agradecido en algún momento en estos tiempos, y quiero poner en su radar que esta vida no funcionaría sin los post-its. Así que gracias a los post-its. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Amitufu. Muchas gracias. Un par de comentarios, pero primero a Juan Alberto, que me hizo la pregunta de la ordenación. Una cosa importante es que, a diferencia de otras escuelas de budismo, en esta tradición es el maestro el que le pide al alumno que busque la ordenación. Entonces, por alguna razón que todavía no entiendo, mis maestros me pidieron a mí que me ordenara. Entonces, después de un largo tiempo de considerarlo, acepté la propuesta, pero es aquí el maestro quien pide la ordenación y no al revés. Esa es una. La otra es, amigos del curso 1 y del curso 2 ya tienen material en sus buzones. Los grupos de Google no están funcionando bien estos días, entonces me parece que vamos a tener que cambiar de plataforma. Entonces tengan paciencia. Si se conectan desde el teléfono les va a dar problemas, entonces háganlo desde su correo o conéctense desde una PC en el sitio de los grupos. En el teléfono no está funcionando bien, entonces les aviso, estoy explorando hacia dónde nos vamos a mudar, pero ya es necesario, porque además hay muchos grupos ya de muchos cursos que hemos dado y necesito concentrar a toda la sangha en un solo lugar. Entonces, muy pronto nos vamos a estar mudando, así que ya tendrán noticias al respecto. Si no han tenido suficientes pesadillas conmigo, los espero mañana en nuestra práctica de Zazen, 6 y 10 a.m., tiempo de Guadalajara, Ciudad de México, y nos veremos por aquí. Hemos llegado al final de Sandokai. Gracias por su paciencia y bueno, si tienen cualquier duda con este texto, estos videos están ya disponibles en YouTube para cuando los quieran revisar. Así que muchísimas gracias. Amigos por Zoom, gracias, gracias. Nos vemos por aquí muy pronto. Disfruten su día y hasta pronto. Gracias. Y adiós.